Estoy seguro de que te suena esta conversación que te voy a decir. Año 2020 y 2021. Una persona dice, pues yo no me creo nada de lo que dice la tele, yo no creo esto, yo creo que aquí no hay nada. Y otro decía, ah, sí, pues que no te pongas malo, que no te tengas que poner malo, vinculado a la política, los medios de comunicación o los centros de salud, entre comillas, farmacéuticos, visitadores, que no te tengas que poner malo. Bien, quédate conmigo porque vamos a analizar la carga de profundidad tan nociva que tiene esta frase. O de expectativa frente a los demás, que no te tengas que poner malo. Vamos a darle otra vuelta de tuerca a todo esto, vamos a repasar ese tema y te voy a explicar una clave psicológica importantísima pasada por alto, no suficientemente explicada de lo que pasó en 2020-21. ¿Por qué te interesa este programa? Porque estoy grabando esto en plena crisis o narrativa del hantavirus. Hantavirus, vamos a explicar su significado, te vas a quedar flipado de lo que significa realmente. Pero con independencia de las narrativas geoestratégicas, me gustan las de la energía, las del mundo de la frecuencia. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo paradigma donde sabemos que la realidad 3D física tiene un sustento energético que tenemos que aprender a dominar. Pase lo que pase, en 2026 y 2027 te voy a dar herramientas para que no vuelvas a caer en los mismos errores. Y te advierto, te voy a contar cosas que no caíste en su momento, aunque sea divulgador, te lo creyeras o no te lo creyeras. Quédate conmigo y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Te doy las gracias por estar ahí. Este programa es muy especial y lo primero que te voy a contar es que hay que desmitificar todos los relatos televisivos y hay que analizar lo que significa. Para empezar, pon en el buscador o traductor de Google o el buscador de Google, fácilmente lo puedes comprobar, pon significado de Hanta, con H, aunque se escribe Hanta o Shanta, que eso también es una palabra gitana, Shanta, Shanta. Hanta o Shanta significa en hebreo israelí mentira, ocultación o engaño o broma. Por lo tanto, de todos los nombres de la narrativa televisiva del barco que tienen enfermedad, gente afectada, se llama en israelí el mentira oculta virus. Algo oculta eso. Bien, con independencia de las narrativas que ha salido en la famosa disidencia, las redes de Telegram, me importan más otro tipo de narrativa. Simplemente quisiera decir que actualmente a nivel mundial los medios de comunicación publican noticias en clave para servicios de inteligencia, para grupos militares, grupos paramilitares de organizaciones, digamos, de corporaciones multinacionales, están mezclados, y también entre políticos y también, por qué no decirlo, entre facciones exógenas. Con lo cual, lo importante es que el hecho de que de todos los nombres del mundo, hantavirus signifique ocultación, broma o engaño, con independencia de que también la serie Expediente X mencionaba el hantavirus como una forma de dominar a todo con el relato. Lo importante que tienes que saber es que actualmente con la nueva energía y la nueva frecuencia de 2026 en el planeta Tierra, es como si los predadores, los controladores humanos estuvieran obligados a decir la verdad a las personas. De tal manera que el juego funciona, que si tú te lo crees es tu problema. Nosotros seguimos haciendo nuestra jugada. Sin embargo, hay una oportunidad para los que quieran un nuevo paradigma, para los que quieran estar desenchufados de esa narrativa del miedo y el estrés constante en el que viven muchas personas y al que todos nos estalló en la cara en 2020. Y de eso vamos a empezar a hablar. Una vez que te he dado la pista de lo que significa el hantavirus y de que ese barco realmente puede tener un cargamento que no haya sido fiscalizado por las autoridades portuarias de la comunidad autónoma, con la narrativa de que estaba infectado, no digo más, podéis buscar las conjeturas, podemos hablar por otro canal de este tema, no me interesa ahora mismo eso. Vamos a hablar del que no te pongas malo y lo que pasó en 2020 para que, con independencia de la narrativa del hantavirus u otra que venga pasado mañana o en verano si se reactiva, si la gente cree en la narrativa o en actores de crisis que salgan, vamos a no caer en dos trampas fundamentales que se cayeron en 2020. La primera que te voy a hablar es la de el síndrome de Hubris, Hubris, el síndrome de Hubris.
No el síndrome de Leiderman, ese es otro. Hay un chiste de una persona que llega al médico y dice: doctor, con sinceridad, ¿qué enfermedad tengo? Y dice el médico: ¿tiene usted el síndrome de Leiderman? Y dice: ¿eso es grave? Dice: tranquilo, lo estamos estudiando, señor Leiderman. Ese es el síndrome de Leiderman, que no sabían lo que era. El síndrome de Hubris, sin embargo, es lo que se conoce el síndrome del ego desmedido o el síndrome del poder. Es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por un ego desmedido, arrogancia, desprecio por los demás y pérdida de la realidad. Este síndrome de Hubris afecta a políticos, directores generales de empresas, de grandes empresas, que ejercen el poder y con el tiempo manifiestan un orgullo desmedido, una falsa creencia de ser infalible y un comportamiento mesiánico. Se caracteriza el síndrome de Hubris por una confianza excesiva, el convencimiento de ser superior a los demás y tener siempre la razón, el desprecio por los consejos ajenos, la pérdida totalmente de la realidad desconectándote de tu entorno real y tomando decisiones imprudentes y mostrándote con los demás despectivos. Se caracteriza igualmente por identificarte con la nación o con la empresa o con el centro de salud o con la corporación multinacional o con la farmacéutica y un narcisismo desmedido, buscando incesantemente admiración y una preocupación excesiva por la propia imagen. Bien, este síndrome de Hubris, y atención porque voy a repartir estopa para todo el mundo, que nadie se ofenda, quedaros todos. El síndrome de Hubris fue insuflado claramente a principios de 2020 a policías y enfermeros. Estaba el mobiliario urbano lleno de enfermeros y policías con un trapo en la boca puesto diciendo héroes. Era uno de los carteles del mobiliario urbano. Ni siquiera voy a rescatarlo por aquí, pero lo recordaré en vuestra retina y si no estaba. Dibujitos de sanitarios, superhéroes, vestidos de superhéroes mezclados con superhéroes. Le hicieron creer que eran los héroes de la sociedad porque estaban conteniendo algo muy malo y veréis, sin duda que existieron intoxicaciones. Pero no quiero hablar de eso. La dinámica es muy compleja y multifactorial. Lo único que había personas que no creían en el relato oficial. No lo estoy cuestionando yo directamente, sino estoy poniendo de manifiesto el hecho de que había personas que no creían en el relato oficial. Por lo tanto, una entraban en conflicto con la otra, porque si tú tienes el síndrome de Hubris y te dicen que eres un héroe, tú te identificas con el centro de salud, te identificas con el relato periodístico o televisivo si trabajas en las televisiones y te identificas con las corporaciones multinacionales. También visitadores médicos estaban afectados. Veo como visitadores médicos que no son médicos, simplemente visitan a médicos para venderles productos. Cada vez que se dice que tal cosa es mala o tal actitud preventiva o tal prueba de diagnóstico es ineficaz o puede generar problemas, según propios médicos e investigadores se te echan en lo alto tuyo a la yugular. ¿Por qué? Porque su pan depende de eso, pero de algún modo el síndrome de Hubris es importante. Se lo insuflaron sanitarios, policías, farmacéuticos y periodistas sin duda. Si no, no se explica. Pero aquí viene el mea culpa de todos también la gente que sigue las divulgaciones conscientes. El síndrome de Hubris fue igualmente insuflado a divulgadores. En muchos divulgadores de YouTube se acabó viendo un ego desmedido o una una pérdida de contacto con la realidad y también el no dejarse aconsejar por personas. Hay personas que en su día me dijeron a mí: oye, tranquilo tío, que todo esto pasará. Me lo dijo un gran amigo en septiembre. Digo, yo sé que todo esto pasará, pero no va a quedar así. Quiero dar una serie de informaciones, estoy aprendiendo muchas cosas y yo las voy a dar, ¿vale? No trataba de desmotivarme, sino de que me calmara. Pero otras personas, otros divulgadores, quizás no quiero dar nombres, hablaban de genocidio masivo, inmediato, mundial en 2 años. Fue demasiado, ¿no? Muy excesivo con respecto a todo lo que finalmente ha pasado todo, generando un alarmismo indeseable también. Y el convencimiento de ser superior. Este síndrome de Hubris no es que yo critique a ningún divulgador, sino que fue convenientemente insuflado por este aparato de poder que creó la narrativa. Lo insufló a los dos bandos, médicos y policías por un lado, y en segundo lugar lo insufló a los divulgadores de YouTube y a la gente que era divulgadora, no de YouTube, en cualesquiera de medios. Por tanto, generándole un ego desmedido a los divulgadores, hacían que chocaran muchas veces entre ellos, que se pelearan entre ellos, identificando su narrativa consigo mismo, ¿vale? Por ejemplo, la narrativa del grafeno, la narrativa de no, esto es así, punto, ¿vale? O ciertas
narrativas o ciertas perspectivas. Si no estás conmigo, estás contra mí. Un momento, es que todo esto hay muchas patas de un banco, hay muchas... este poliedro tiene muchas caras, ¿no? Y todas tienen que ser vistas. Y creo que unas tienen más relevancia que otras en un cierto momento, ¿no? Entonces, si tú te digas una sola cara, no, esta es la única. Y si no, es que tú trabajas para el enemigo. Entonces, ese pensamiento dual, bipolar, se insufló en muchos divulgadores a través de las cuentas falsas. Yo recibí muchos mensajes. Fran, eres un benefactor de la humanidad. El gobierno secreto está cagado de miedo gracias a ti. A mí, pero ¿yo qué hago? O sea, tú sí que yo soy un chaval que vive en una ciudad pequeña de Andalucía. Yo no... O sea, te manifestaban el ego. Pero gente que se metió en su cuenta de Instagram y todo esto, muchas cuentas falsas le inflaron el ego, generándole un síndrome de hubris, ¿vale? Ego desmedido, pérdida con la realidad, no dejarse aconsejar por otras personas, narcisismo y sobre todo la identificación con tu relato, pero también la identificación con la empresa, con la casa de televisión o con la farmacéutica o con el diario. Bien, también a los políticos, sin duda, los políticos tienen el síndrome de hubris de base. Y los periodistas, se ve ahora mismo en esta nueva energía donde muchas personas se están despojando de esta dinámica de manipulación mental. Actualmente vemos como los políticos están chalaos perdidos, es que se les ve en la cara, son gente que no está bien de la cabeza, no está bien, son gente inestable. Y los periodistas también son gente que sabe que está ahí diciendo tonterías, leyendo un guión, manteniendo una pose absurda con una falta de formación evidente. Pero no los estoy criticando, los estoy describiendo, ¿vale? Dicho lo cual, el síndrome de hubris lo tuvieron médicos, policías, periodistas, políticos y divulgadores de YouTube o divulgadores. Se les insuflaba por estas cuentas. Por lo tanto, pase lo que pase ahora, no se te va a inflar el ego. Di tu verdad, pero sin creerte más que nadie y escucha a otros lo que tengan que decir. Pero ahora entramos en las dinámicas energéticas que son las que me gustan a mí. Este mundo material 3D físico, como he dicho muchas veces, que parece regido por la geometría euclidia y la física de Newton, en realidad tiene un sustrato energético, uno etérico y otro astral. El sustrato astral parece ser lo que llama Greg Braden, una matriz divina, una unidad energética que se comporta de manera plasmática y electromagnética que da sustento energético a las dinámicas físicas y tiene una ley de la energía. En ese mundo etérico los pensamientos influyen y la intención influye. Un pensamiento lanzado en el campo etérico adquiere una cierta consistencia si le da la suficiente fuerza durante un cierto tiempo o bajo ciertas condiciones energéticas. Ahora entramos en el tema de la intención, la manifestación y los deseos. Visualiza, piensa, manifiesta tu deseo. Imagínate en tu coche nuevo ya, que ya ha llegado. Imagínate, siente cómo te sentirías cuando ya estés de viaje con la mujer de tus sueños, bla, bla. La manifestación, que es un tema, no bla, bla en el sentido de que son tonterías, sino de que me encanta. Pero ya no lo conocemos. La cuestión es que en ese caldo de cultivo de 2020-2021, espero que no se produzca lo que pasó ahora con el hantavirus. Y es que yo me granjeé enemistades en Córdoba, ¿no? Hay gente que decía, Fran, uno que era funcionario, recaudador, decía, Fran, todo lo que no sea apoyar incondicionalmente a médicos y enfermeros en redes sociales es hacer el mal. Claro, su mujer era enfermera y además estaba en un plan inaguantable que la escuchaba yo en lo que ponía, nada más. Tú, parejo, tú cállate y preocúpate de trabajar. Digo, yo sigo trabajando todos los días, pese a las restricciones, todos los días. Entonces, tú trabajas, como diciendo, tú no trabajas, yo sí trabajo. Nosotros somos los únicos que trabajamos por la emergencia y todo esto. Entonces, todo el mundo estaba sometido a una gran tensión y confusión y no pasa nada. Yo no estoy enfadado con nadie. Pero yo recibí muchos mensajes de, Fran, no sé qué habla, mi hermano trabaja en urgencia, a mí no me va a engañar. Bueno, no se trata que tu hermano te engañe, es otra cosa. Esto es lo importante es mantener la calma. Yo me grabé mucho fuera diciendo, no tengáis miedo, el que tenga miedo pierde. El 27 de marzo me grabé diciendo, no olviden superfotonizarse y mineralizarse. Tomad el sol y respirad. Tranquilos, tranquilos, no hay nada, tranquilos. Bien. Muchos me dijeron que no te tengas que poner malo. Espero que no te pongas malo
o que te tenga que atender mi hermano en urgencia. Y ya dije, ¿me está amenazando con que me va a hacer algo malo tu hermano? No, yo no he dicho eso. Que no te pongas malo. Yo solo quiero decir que hay una persona que me escribió que no te pongas malo, que con el tiempo ha estado muy mala. Ha estado mala esa persona. No sé de qué, pero está muy quitada de la circulación. No va a ver esto, no creo que lo vea. Y yo no me ofendo porque escribiera eso, lo comprendo perfectamente. Pero cuando tú le dices a alguien que está discutiendo el relato oficial y tú eres visitador médico y vendes medicina y tu empresa va a hacer gran negocio, o dispensas eso y te han dicho que tú eres un héroe y que por tanto es un villano el que no cree en el relato, que puede acabar con la salud de los demás por el mero hecho de no creer, es evidente que si dices que no te tengas que poner tú malo, de algún modo, vamos a ser honestos, hay un deseo subconsciente de que esa persona se ponga enferma de la presunta entelequia que circule por el aire, que recordemos, tenemos un órgano que es la piel, que es la dermis y la epidermis, tiene una doble capa y una triple también de grasa. Nada puede entrar en tu cuerpo si no está debilitado previamente. Fijaros bien cómo será el tema, que para poder introducir en tu cuerpo patógenos es necesario obligatoriamente el uso de una aguja hipodérmica para poder penetrar dermis, epidermis y grasa. Muy fuerte, ¿eh? Tu cuerpo es perfecto para que no entre nada si está bien y sano. Bien, dicho lo cual, cuando tú dices que no te pase nada malo, espero que no te tengas que poner malo. Eso lo dicen mucho, o se dice mucho aquí también. Bueno, le voy a pagar la multa y que se lo gasten en farmacia. Eso es desearle el mal a alguien, ¿vale? Solo quiero decir que estamos en una nueva frecuencia energéticas. Los que sigan mi divulgación y los que no, tenéis que repasar tropecientos vídeos de este verano. Ha cambiado, no las reglas del juego, pero ha cambiado la energía. Hay una aceleración de la energía y hay que tener más cuidado con el síndrome de hubris, con el ego desmedido, porque se te puede desmedir mucho. Y hay que tener en cuenta con las intenciones y los pensamientos intrusivos. Daremos herramientas, pero esto es lo primero de ello, sea cual sea la narrativa en el futuro. No desear el mal a nadie, ni de broma decir, ojalá que se lo gaste en farmacia, porque estás deseándole la enfermedad ajena y de algún modo estás poniendo en el éter una intención de que alguien se ponga malo. Y ahora entramos en el resumen de un vídeo que hice en mayo, creo, de 2020, que era Me rebota y te explota. Y es que en redes sociales en 2020, a través de Facebook y muchas redes, la gente se lanzaba mensajes contradictorios sobre la narrativa y se deseaba deseos aciagos y malos. Incluso las personas que no creen en el relato y decían, por favor, no os aplicáis la medicina que os vendan, por favor, no hacerlo. Por favor, están engañando. Algunos podían caer en la tentación de pensar, vamos, yo personalmente no me ha pasado, no tengo esa, pero podría decir, si estás picado con alguien, ¿ves? Te has puesto malo porque has hecho lo que yo no te dije. El plan te lo dije. Eso, tú tienes que evitar ese deseo subconsciente, al revés, tienes que tener mucha compasión frente al que tú creas que se ha equivocado. Es otra energía totalmente distinta. Compasión, no lástima. Compasión, ¿vale? Vale, te comprendo. Vamos a intentar sanarte, pero el deseo consciente o subconsciente de que otro se ponga malo, o el deseo velado, que no te pongas malo. Y aparte, en Andalucía hay mucho influjo de los gitanos, ¿vale? Que ellos echan muchos hechizos, jinx y malfarios. Malfario gitano, eso se decía mucho aquí, malfario gitano, en las canicas se decía, jugando a las canicas, para que la bola no diera y no hiciera hoyo, y se quedara la canica al otro. Malfario gitano, eso se decía entre niños aquí, mientras el otro tiraba, malfario gitano, para que no atinara con la bola. ¿Por qué? Porque subconscientemente sabe que desear un poco ese influjo de la probabilidad de los que pasen cosas, esa intención puede que tenga un influjo, lo sabe de chiquitillo o se dice como algo cultural. Y la cuestión, queridos amigos, es que no te pongas malo implica poner en marcha un deseo de que el otro se ponga malo. No, pues yo le he dicho lo contrario, que no te pongas malo, pero en el mundo de la intención y de la energía y del pensamiento no existe el negativo. No pienses en un elefante rosa volando. Esto se lo conoce todo el mundo ya, y no solamente los coaches
de 2006-2007 cuando empecé con los cursos de coach. El cerebro no entiende el negativo, lo saben los que dominan disciplina energética y lo saben todos los coaches a nivel 3D de todo el mundo. Entonces, que no te pongas malo significa que te pongas malo y que por tanto se demuestre que estás equivocado y que por tanto por no creer en el relato oficial has caído enfermo y sufres las consecuencias de la no creencia y del negacionismo mental que tienes. Eso es el deseo. Solo puedo decir que conozco a algunas personas que probablemente como se aplicaron la medicina, aparte de creer, se han puesto malas, pero que el deseo se les volvió en contra. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Tenéis que saber que con el nuevo aumento de la energía es más rápida. Cuando tú pones un pensamiento con suficiente intensidad en el éter, ¡boom! El pensamiento tiende, ¿vale? Un pensamiento tiende a generar un bucle de retroalimentación que puede pervivir lo suficiente en el éter. Cuando tú lanzas un jinx o un malfario a alguien de verdad, ¡pum!, eso coge suficiente intensidad, es una daga etérica que en el mundo de la energía puede tener dos posibles desenlaces. O que esa persona lo reciba, ¡pum!, como una puñalada en el aura, se puede manifestar ese mal deseo como un zumbido, ¡ping! Si no se te clava pero te roza o te afecta la cobertura etérica, lo percibes como un tinnitus. ¡Ping! Tú dirás, ¿cómo que el deseo de una persona que me clava un mal deseo, si no me da bien, me roza? ¡Ping! Suena como si me rozara. Sí, exactamente, como una cobertura electromagnética. También si recibes ataques psíquicos de entidades no físicas y no te dan bien, podías notarlas como un ping, o cuando te gritan o te atacan. Pero no vamos a hablar de entidades sin cuerpo, vamos a hablar de pensamientos y deseos humanos. Entonces, en esta narrativa del hantavirus, la gente no se ha peleado mucho porque no tiene asidero la narrativa en el mundo de la energía. Es decir, yo sostengo que la narrativa del barco ha sido una maniobra de distracción militar para hacer pasar un cargamento por ciertos puertos, ¿vale?, interesadamente. Es una conjetura, no puedo saberlo. Pero, aunque se intente crear una narrativa de que viene una nueva dolencia y se magnificará de aquí a verano, ya veremos, pero creo que no tiene sustento en la realidad. No tiene una base etérica viciada suficiente para mantener un relato televisado con sustento en las mentes de la población. Ni siquiera voy a decir fingido ni ficticio, ni siquiera lo digo. Entonces, volvemos al me rebota y te explota. Yo dije en su día, en 2020, que cuando alguien recibe un mal deseo, y en 2020 era muy frecuente discutir por redes sociales de quién tenía razón, 20, 21, 22, 2020, 21, 22, si tú decías de chico, me rebota y te explota, pues no, de algún modo, cuando un niño te deseaba el mal y tú decías me rebota y te explota, tú inconscientemente devuelves para atrás el hechizo. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, cuando alguien te tira un mal pensamiento y dice me rebota y te explota, cuando el receptor del mal deseo no lo recibe, la energía, el mundo etérico, tiene una dinámica circular toroidal o de vuelta al punto de retorno, porque el universo etérico no es local. Entonces, cuando tú lanzas un pensamiento, va buscando al sujeto al que le has deseado el mal. Si por lo que sea esa persona tiene una cobertura electromagnética suficiente, un aura muy fortalecido, y lo tiene cerrado y no se le clava porque no tiene una vulnerabilidad por donde pueda acceder ese mal pensamiento, el efecto es que si tiene todavía empuje suficiente esa cobertura energética, va a volver a su dueño. Y si ese dueño está debilitado, envenenado o tiene coberturas, que normalmente las tendrá, porque si no, no haría ese acto de debilidad de desear el mal ajeno, se le clavará. En este punto me gustaría decir que conozco a una persona que tenía una hermana que se jactaba de que cuando le deseaba el mal o hacía afirmaciones negativas de amigas que le tocaban la nariz a ella, se acababan manifestando y que era peligrosa. Pues bueno, esa persona acabó de psiquiatras con medicina y tal, acabó bastante mal. Quiero decir, personas que se dedican a hacer este tipo de deseos negativos, si no tienen la cobertura suficiente, el conocimiento suficiente de todo esto y no tienen protección adecuada, y la persona destinataria de sus mensajes y sus malos deseos no lo recibe porque tiene una protección espiritual suficiente, o se ha fortalecido, o ha sido consciente del mal deseo,
y hace un acto de voluntad para rechazarlo, vuelve a su emisor. Esa energía vuelve a su punto de origen, vuelve a la fuente. Por tanto, al volver a la fuente, vuelve hacia ti con más fuerza, con inercia de rebotar de la otra persona o de rodearla, como cuando una luna pasa por un planeta, un cometa, coge inercia alrededor de un planeta y sale disparado para otro. Exactamente igual iría ese deseo. Por tanto, que no te pongas malo, que no te tengas que poner tú malo, cuando tú digas, oye, pues este relato es absurdo, yo no creo en esto, es imposible que una persona se ponga mala de hacer eso nada más. O sea que, y porque otro esté malo y esté al lado no va a pasar nada. Que no te pongas tú malo. Ese deseo, esa afirmación, aunque tú digas que yo no lo he dicho sin mala intención, es mala. Y si esa persona tiene poder espiritual suficiente, va a volver. Por lo tanto, se da la circunstancia de que personas que en 2020-2022 lanzaron ese tipo de deseo a otras personas, ya sea de un bando y de otro, en el deseo de que esa persona sufriera en sus carnes las consecuencias de no creer el relato del otro bloque, es posible que se haya manifestado en agravar la condición o la salud psicofísica del emisor del mensaje, porque el receptor no lo recibió. Ahora que sabéis este truco, la dinámica energética, la proyección de un mal deseo, de una sombra tuya, ¿vale? Es tu miedo, el temor a estar equivocado, hace que lances un deseo de la otra persona que no cree en lo que tú creas o no cree en lo que te ha dicho tu empresa que tienes que creer. Yo conocíamos como amiga una doctora que decía, ahora viene la 7ª ola. Y decíamos en la mesa, pero venga ya, hombre, por favor, ya basta. Estábamos en 2023 o 22. Dice, mira, a mí me han dicho allí, en el centro, era médico, que hay 7ª ola. Y yo no quiero problemas. Entonces, muchas personas quieren tener la razón. Es una cuestión del ego. Y si te han insuflado el síndrome de hubris, ¿vale? Tú tendrás un desprecio por la opinión ajena y una confianza excesiva de que es así, aparte de narcisismo o identificación con tu empresa. Bien, tú quieres tener razón. Entonces, ahora, seas periodista o político, por eso los políticos ya están tan chalados, tienen el aura reventada. En esta nueva energía, la aceleración es más brutal todavía. Entonces, sed impecables con las personas que asuman las narrativas televisivas, que ya explico que son operaciones militares muy sofisticadas, donde se mezclan ejercicios militares, se mezclan narrativas de las corporaciones, narrativas de los medios de comunicación que están a sueldo de las corporaciones, ¿vale? Y a su vez todo esto, el influjo del Estado profundo, que están siendo sometidos a cuestionamiento y a dinámicas de compensaciones entre grupos mafiosos. Entonces, en todo esto al final se trata de vender, confundir. Lo importante es que las personas que asuman el relato y que tú puedas explicarlo tranquilamente, no tengas malos pensamientos frente a ellos. Y por supuesto, si alguien, por intentar de buena fe con la mayor prudencia, decir, oye, ¿has pensado que esto quizás es sospechoso que se llame, la palabra janta signifique mentira, ocultación, broma, engaño? Pues no. Entonces, simplemente hacer un acto de protección de... Hay un decreto que voy a decir, si ha llegado hasta ahí, que es: soy inmune a todo daño y resentimiento. Es un decreto. Soy inmune a cualquier daño y resentimiento. Tengo inmunidad total, física y etérica. Ese mal deseo te va a reparar y la consecuencia energética es que va a volver a su dueño. No hace falta que desees que vuelva a su dueño, porque el efecto es automático, ¿vale? La energía busca un receptor. Que no encuentra nada, vuelvo a mi dueño, pum, al que creó el mensaje. Este es el problema de las personas que crean malfarios o crean jinx y lo lanzan sobre otros. Si la persona a la que lo lanzas tiene poder espiritual suficiente, te va a volver a ti. Con lo cual al final va a ser una especie de pseudo hechicero, loco perdido, con el aura súper reventada, rajada, de todos los estiletes que has tirado que te han fallado, que se te clavan, te crean vulnerabilidades etéricas y eso atrae a entidades total. Se forma un cisco total. En esta nueva energía hay que ser impecable con las palabras, los pensamientos y las energías. Y sobre todo, sea cual sea la narrativa del janta, de la fanta o de lo que se inventen de aquí a pasado mañana o este verano, no tener miedo y no lanzar malos deseos sobre otros. Decir tu verdad tranquilamente, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, no verter malos pensamientos sobre ninguna persona.
Aprended de 2020-2021 que muchas personas agravaron su situación por el mero hecho de lanzar malos deseos y pensamientos sobre amigos y familiares, incluso en redes sociales, porque el pensamiento lo está haciendo mientras lo escribes. Que no te tengas que poner malo. Tú has lanzado eso al éter. Y en el universo no local, el que conozca la matriz divina sabe que es un universo no local que va de punto a punto por el mero pensamiento, ¿vale? Es como en los sueños. Pienso, por ejemplo, te estás cayendo por un avión y piensas, quiero salvarme, y aparece en tu cuarto que aterriza mágicamente. El mero hecho de querer ir a un sitio seguro te transporta a tu cuarto que aparece mágicamente. Pues así funciona ese viaje de los pensamientos y las emociones y las intenciones en el mundo de la energía, ¿vale? Va a puntos mentales, va a destinos por el mero poder del pensamiento, por el pensar simplemente en la persona o el lugar. Entonces ya sabéis el truco. Bueno, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Que Janta significa mentira o ocultación. En segundo lugar, que en 2020 a divulgadores, policías, sanitarios y periodistas, todos se les dio un síndrome de hubris, se les magnificó el ego por las cuentas falsas y por la publicidad urbana, y los divulgadores de YouTube los primeros, y los abogados también. Fran, unirse todos los abogados en contra del mal. Pero bueno, ¿que me una de qué? Me tendrán que contratar personas interesadas, ¿no? Que yo me una a otros abogados que no hacemos nada, ¿vale? No hacemos nada sin una base que proponga un pleito real. Bien. Unirse todos, soy importantísimo. A todo el mundo se le estimuló para generarle un ego desmedido y alejarse de la realidad. Eso aprendimos. No vamos a caer en el futuro en el síndrome de hubris. Y en segundo lugar, no vamos a caer en algo tan bajuno como caer en el miedo de que no te tengas tú que poner malo. Esas cosas, esos deseos gitanos, ¿vale? Y no estoy insultando a ningún colectivo, simplemente está en su cultura, ¿vale? No pega y tiene una consecuencia muy nociva para el que lo lanza y el que lo recibe. Porque es verdad que le puede afectar a la persona que le lanza ese jinx. Pero advierto, no hay que hacerlo nunca porque te puede devolver en cualquier momento si la persona está protegida. Y ahora la comunidad de la guerra consciente está súper protegida. Bien, lo voy a dejar aquí. Si os gusta más sobre las disciplinas energéticas, haré más programas sobre el particular, sobre protección, sobre decretos, sobre acceso a líneas de tiempo positivas y, por supuesto, no se me olvida, que os quiero, que os adoro y que os compro un loro. Que más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico y que coméntame si te inspiró este programa y si te alimentó el alma, que es lo que pretendo en esta nueva energía y en esta nueva frecuencia, esta nueva banda de frecuencia de quinta densidad conciencial, ¿vale? Basado en una unidad de coherencia. Como veis, arremeto contra divulgadores, médicos, policías, frente a todos, porque las dinámicas son únicas para todos y las consecuencias pueden ser las mismas, ¿vale? Estamos todos en el mismo barco con un único predador antihumano que trata de confundirnos y de dividirnos lo más posible. Gracias, nos vemos pronto con más informaciones punteras. Gracias.